Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Soy el pastor Roberto Arjona, pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana. Quiero invitarles a que oremos, ofreciendo al Señor este tiempo de reflexión. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir a través de este medio tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a través de mí y pueda ser usado como instrumento útil en tus manos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles a que me acompañen en la siguiente lectura. Nada más los dos versículos del capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esto es palabra del Señor. Iniciamos una serie de mensajes en la iglesia y con la iglesia acerca de la perseverancia de los santos, el camino que nos lleva a perseverar a esa santidad a la cual somos llamados por Dios. Y esto lo estamos haciendo en base a la carta del apóstol Pedro, la primera carta universal del apóstol Pedro. Pero hoy quiero llevarlos a reflexionar en relación a ese tema, a un título que puse en esta reflexión que es como kamikazes espirituales. ¿Por qué? Porque cuando pienso en esta figura del ejército japonés, de los aviadores que se estrellaban contra los barcos de la naval norteamericana, me hace pensar qué es lo que movía a estos soldados, a estos pilotos a hacer lo anterior. Era una instrucción de su emperador, al cual veían como Dios. Hoy tenemos que cuestionarnos qué es aquello que nos mueve a cada creyente en Jesucristo a entregarnos, a buscar vivir en esa voluntad de Dios. Y yo quiero que pensemos en ese sentido como kamikazes espirituales. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, en este versículo primero, tiene un contexto interesante. Fíjense lo que dice el versículo, déjenme leerlo nuevamente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo hablaba sobre una petición en especial, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Pero por qué? Les dice, por las misericordias de Dios. Pablo tenía un ruego especial y la base era la misericordia recibida por Dios en Cristo Jesús. En los capítulos anteriores, Pablo había mostrado cómo de la condición caída del hombre, Dios había provisto un intermediario, alguien a través del cual recibiríamos esa salvación incomparable que incluía la elección, el llamado, la justificación y la glorificación. Es decir, todo esto estaba en la fe del Hijo de Dios, creyendo en Él. Esta fe que nos trae a una salvación incomparable. Es por lo anterior que Pablo dice, por todas estas misericordias recibidas, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, en una entrega total, como un kamikaze consagrado. Y esta palabra consagrado, cuando presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, podemos considerar que es en los dos sentidos, tanto aquella pureza espiritual
esa búsqueda de la santidad, como también el apartar nuestras vidas para Él. Pedro escribe en los versículos 14 y 15 del capítulo 1 de la primera carta diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro daba por sentado los hijos de Dios habían sido llamados a obedecer a su Padre, a su Dios, y habían sido comprados por la sangre del Hijo. Por eso dice que los llamó una salvación, ¿sí? Por eso les dice, sean también vosotros santos en toda su manera de vivir. Este es el sentido del llamado de Pablo. Entréguense en una total santidad a Dios y que toda su manera de vivir sea como un sacrificio vivo, como los kamikazes, pero estar dispuestos a hacer morir ¿qué? La vieja manera de vivir, esa antigua humanidad. Esa debe ser la actitud de los hijos de Dios. Estos que fueron llamados a fe mediante Jesucristo. Y Pablo y Pedro los exhortan a vivir esta entrega total. Y el detalle interesante es que esto es agradable a Dios. ¿Saben? Los kamikazes japoneses hacían eso porque pensaban que de esa manera agradaban a su emperador, a su Dios. Pero mientras estos suicidas, estos kamikazes japoneses podían cerrar los ojos y entregarse completamente a morir, la vida del cristiano creyente era morir a cada aspecto de la antigua vida sin Cristo. Y esto es algo consciente en la fe del Señor. Por eso Pablo hace énfasis esto en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tomen la forma del mundo. No se permitan ser amoldados por el pensamiento de la sociedad o que este mundo ofrece. Es interesante que hoy más que nunca el humanismo, la influencia de la sociedad, las filosofías que han hecho una gran influencia en la gente de nuestros tiempos. En la vida, antes lo que era llamado malo, ahora es llamado bueno, y lo bueno, malo. Las celebraciones que hemos vivido en estos días acerca del énfasis de esas preferencias sexuales diferentes a las que deben de ser, se han impuesto. Ahora se tratan de ver normales, y aquellos que están en desacuerdo se ven como anormales. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo al pensamiento y a la filosofía de este mundo. Es más, estar en desacuerdo con ellos es que nos llamen muchas veces intolerantes. Pero ellos son intolerantes a los que pensamos diferente. Así que pongan atención en esto. Todo esto ha sido en base a una cantidad impresionante de recursos que se han invertido en esta filosofía de género. Este pensamiento que ha amoldado a muchos, pero no solo eso. Hemos visto la intolerancia, la forma en que los jóvenes le faltan respeto a sus padres. También
los medios en sus términos obscenos, cada vez más marcado. También podemos ver la corrupción a la cual la sociedad se está acostumbrando, la violencia, la falta del verdadero amor, la destrucción de la familia. Todo esto se empieza a ver normal. Pablo dice, no tomen la forma del mundo, no sean como ellos, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. La filosofía de este mundo. ¿Cómo podemos transformar nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos cambiar nuestro entender de las cosas? Pablo escribe a los Gálatas diciendo lo siguiente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Todo cuanto vivo en esta vida que conozco, ya no lo vivo en lo que mi carne y mis deseos quieren, sino ahora lo vivo en la fe de Jesucristo. Es decir, en aquello que he aprendido a vivir en la persona de Jesús, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Este debe ser nuestro pensamiento, este debe ser nuestro eslogan. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Familia, amigos, amados, aquel que ha nacido de nuevo en Jesucristo es transformado por el Espíritu Santo y lo capacita a vivir la vida que Cristo nos ha enseñado, porque tenemos su mente. Por eso podemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si tenemos la mente de Cristo, podemos cambiarlo. Si cambiamos nuestra forma de pensar, podemos cambiar nuestra forma de vivir. Y todo esto está en base a las Escrituras, a la palabra de Dios. Son en ellas que somos enseñados y transformados. Si cambio, lo repito, mi forma de pensar, cambiaré mi forma de vivir. El kamikaze de Cristo lleva el entendimiento de la fe a las acciones de cada momento en su vida, dispuesto a transformar su vida anterior en una vida nueva, llena de la persona de Cristo y su enseñanza. Y esta es la dinámica de la santificación en cada creyente. Esto solo puedes entenderlo si tú has rendido tu vida a Jesucristo. Puedes hacerlo, pero si aún no has rendido tu vida a Cristo, si aún no lo conoces, lo primero tienes que entender que sin Cristo estás perdido. Sí, en tus delitos y pecados, y necesitas arrepentirte de tu pecado. Cristo murió por ellos y Cristo te puede dar una nueva vida si tú crees hoy. Te animo a que lo hagas. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias, porque en la fe de tu Hijo podemos ser transformados para tu gloria. Sí, queremos entregarnos plenamente a esa fe que transforma nuestras vidas. Gracias en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.